son los que dirigen. Pues tenemos hay espacio. 6 minutos y medio. ¿Perdón? Sí. 6 minutos y medio. 6 minutos sí, con 29 segundos. Por lo tanto, abriríamos un espacio para preguntas de manera, y rogaría a los panelistas representantes de las organizaciones ser muy puntuales en la respuesta. Por favor, alguien que nos ayude con el micrófono. Sí, de hecho, como les decía, por la magnitud y el impacto que va a traer en la zona, es importante tomar en consideración que sin dejar exclusión y por el área de cobertura de Juvesur, que es de los 5 cantones de la zona sur, los que conformarían el núcleo para que presentaría el proyecto a Juvesur tienen que conformar agricultores de los 5 cantones de la zona sur, anuentes totalmente, como les decía, a recibir el proyecto. Claro que sí. Ahí el principal requerimiento es que Bambucop haga el debido proceso para la idoneidad para manejo de fondos públicos. Ese es la primera instancia. Luego de ahí, Bambucop, claro, podría ser el ente ejecutor y representante del núcleo de productores de la zona. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Aprovechen ahora aquí que están los banqueros. Están las señoras y los señores. Luis, por favor, señor viceministro. Luis Fallas. Bueno, yo venía preparado para otra cosa. Gracias, Luis, por la pregunta. De manera muy puntual, desde el Banco Nacional se trabaja con el concepto de banca de desarrollo, y no el concepto solamente de banca de desarrollo que recientemente fue aprobado, sino que históricamente es un banco que tiene más de 600 mil millones de colones colocados en proyectos de micro y pequeña empresa, de manera tal que ese sería el escenario que hoy tenemos, producto de lo que ya el compañero Saúl explicó, en términos de, y lo hemos hablado en diferentes instancias, la supervisión, ¿verdad? Si no son fondos especiales, en el tanto existe intermediación financiera, pues la supervisión está presente, por lo tanto los indicadores de supervisión pues tenemos que cumplirlos de manera obligatoria. Ese es el gran tema que muchas veces no se comprende. La única forma de poder operar sin los indicadores que hoy regulan la industria financiera costarricense, pues sería mediante la creación de fondos específicos con recursos propios, mediante ya actuaciones, digamos, diferenciadas. Caso contrario, pues la legislación presente en términos de banca de desarrollo. Yo creo que eso es prácticamente la pregunta que se hacen en todo foro de este tipo. Aquí hay que hacer dos diferenciaciones, me parece importante. Una diferenciación es, mi temor a la regulación es por un tema de que el costo financiero del dinero es alto, que le llamamos tasa de interés, o por un manejo en función de la organización de la empresa. A veces nosotros caemos en el pecado de que en un momento determinado queremos recursos muy accesibles, pero no controlados. Entonces eso se convierte hasta peligroso, ¿verdad? Porque entonces nunca hay espíritu de empresa, hay espíritu de donación, ¿verdad? De no pagar. Esa es la primera aclaración. La segunda es, ok, si el país como política, no nos toca aquí posiblemente, tenemos que ir hacia crear fondos diferenciados, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos una banca empresarial, que fue lo que yo les expuse aquí, empresarial, pymes y corporativa, que podemos decirle que la tasa de interés hoy entre básica, que es el 5.50 y un 10, ¿verdad? Si hace 30 años la tasa empresarial era de un 30%, 28%, o sea, tenemos 3 abajo. Pero nosotros como banco estamos yendo un poquito más allá. Creamos una estructura llamada banca social, que son exactamente lo que Víctor Hugo dice, o sea que son recursos fuera con un destino diferente, las utilidades del banco se están destinando hacia ahí, entonces ya tiene que hacerse un planteamiento diferente, pero yo pienso que con esos 3 elementos, yo le veo, o sea, insisto, ¿es posible hacerlo? Sí es posible, lo que ocupamos es acuerparnos, instituciones públicas que hoy ya vemos bastante presentes aquí, productores, organizaciones para poder hacer un proyecto viable, porque en todo lado yo indico, así fueran regalados los recursos con tasa de interés cero, nosotros deberíamos ser capaces de que eso sea viable y sostenible en el tiempo, porque si no es posible que también lleguemos a perderlo. Aquí hay muchas personas de amplia opinión en diversos escenarios. Uno escucha, yo no tengo participación ahorita en Facebook y estas cosas, pero a veces ingreso y miro tanto comentario con tanta desinformación que, bueno, precisamente diría que habrían 2 posibilidades. Uno, que se haga con toda la mala intención, como lo miro, y en algunos casos
no sé si será así o no, pero se acredita que son personas pertenecientes a universidades, ¿verdad? Y en otros casos, pues bueno, hay ya yo creo que hay unas conclusiones ya digamos predestinadas a cuando se analiza la banca pública. Solo quería decir un indicador, uno nada más. Miren que hoy, por ejemplo, y eso está presente para banca de desarrollo, ojo, la institución financiera que presta no podría tener operaciones atrasadas con más de 90 días por más del 3%. Si tiene operaciones por más del 3% atrasadas, ya entraría en irregularidad, al menos con uno de los indicadores críticos. Bueno, banca de desarrollo, y yo aquí sí voy a decir algo que para los que no me conocen, tengo más de 20 años de hacer esto. O sea, yo no, ¿verdad? Es decir, más de 20 años creando fondos como los que hablé. O sea, tengo esa experiencia. Y además conocí la experiencia, digamos, de desarrollo de la banca española. Entonces si uno revisa ese indicador, solo ese, Luis, que ha hecho la pregunta muy interesante, usted se dará cuenta que prácticamente ninguna organización financiera tiene indicadores por debajo del 3% en banca de desarrollo. Es prácticamente imposible. Me encantó la propuesta de pagar a partir del 6º año, porque ¿cómo vas a pagar intereses cuando la planta se está haciendo apenas el semillero? O sea, esta adecuación de la forma de pago de intereses y principal resulta fundamental en la herramienta del crédito como herramienta de desarrollo y además como derecho universal. El crédito es un derecho universal, ¿verdad? Entonces, me parece que la legislación tiene que avanzar hacia y eso, termino con esto, hace no sé, unos 6 o 7 años, no tenía nada que ver con lo que ahora hago, le planteaba a Javier Cascante en algún foro que teníamos que tener una supervisión diferenciada en Costa Rica y hoy sostengo lo mismo. El desarrollo requiere una supervisión diferenciada que vaya mucho más allá de la supervisión meramente financiera economicista. Sin esa supervisión no será posible disponer en algunos casos de posibilidades para el desarrollo en este caso, el bambú. Si hay alguna otra pregunta, cerramos con la última pregunta. Bueno, primero que todo quiero extenderle a los compañeros banqueros aquí que FONAFIFO está anuente, ¿verdad?, a compartir las experiencias que nosotros hemos tenido de crédito y cuáles son los trámites y requisitos, como estaba preguntando el señor. Algo muy importante que tal vez olvidé decirles, el crédito de FONAFIFO es mediante un fideicomiso con el Banco Nacional. Entonces, por lo tanto, con este fideicomiso, ellos tienen que cumplir las reglas como un banco normal. Sobre los rendimientos, al momento de la solicitud hay un flujo de caja y en este flujo de caja ellos tienen conocimiento de los rendimientos que deben de tener mínimo por año y eso además es el contrato que ellos firman con las empresas tramitólogas. Entonces es muy parecido a lo que se estuvo hablando en la mañana del rendimiento de culmos maduros por hectárea para el año 5, son 1000 culmos, si no me equivoco, ahorita no preciso, pero ellos sí tienen conocimiento sobre los periodos de atraso y todo, como lo repito, funciona exactamente como funciona el Banco Nacional, entonces ya saben que si entran más de atraso de 90 días, ya la operación puede ir a cobro judicial. Lo otro que es muy importante es que como los primeros 5 años ellos tienen periodo de gracia y como los 3 o 4 primeros años los intereses son financiados, pues es una ayuda, ¿verdad?, que ellos definitivamente tienen para que se impulse este desarrollo del que usted está hablando y que estamos de acuerdo. Martín ha hecho una pregunta en términos de rendimiento que me parece, sin querer acabar, porque aquí es de manera muy precisa lo siguiente: 4 o 5 indicadores. El país hoy tiene, en términos generales, en términos de crédito, una colocación más o menos 60% en colones, 40% en dólares. Y ojo ese detalle, Del 60% que tiene en colones, cerca del 95%, quizás un poco más, está pegado a la tasa básica pasiva. Y ojo ese otro detalle, tasa básica pasiva.
Yo recuerdo alguna vez en donde la tasa básica pasiva fue 20 y algo %. Ojo que ahí podemos tener una tasa que puede ser de alguna forma manipulada. Y eso va a incidir de manera directa en la rentabilidad financiera de un proyecto. Yo cuando hablo de los proyectos no solo hablo de la rentabilidad financiera, también hablo de la rentabilidad social, de la rentabilidad planetaria, de la rentabilidad social, es decir, de los 4 balances que todo proyecto debería de tener, iniciando por el balance humano, balance que pocas veces se ve en los proyectos productivos. Entonces ahí cuando hablamos de rendimiento y decimos que más del 90% depende de la tasa básica, que hoy está a 5 y algo y que se dice que podría ser 4 y algo, uno tendría que preguntarse cómo va a ser el comportamiento de esa tasa básica pasiva para con el futuro, y ahí podríamos tener respuestas diversas y entonces encontrarnos con problemáticas grandes. Cuando hablamos entonces del cultivo, ¿verdad?, propiamente del bambú, 5 años para empezar la cosecha, no sé, pregunto porque no estuve 5 años para empezar la cosecha. Bueno, uno tendría que hacer entonces casi como un mago para pegar cuál va a ser la tasa, digamos, cuáles van a ser las tasas de interés que va a tener, y la tasa de interés se convierte en un costo, evidentemente, o un gasto, como quieran verlo, y eso va a incidir en los flujos de efectivo. Pero además, en la agricultura, Martín, tenemos una variable que los agricultores de este país son héroes. Los agricultores son héroes. ¿Por qué? Porque hoy nos enfrentamos a un tema de cambio climático que impacta directamente la productividad. Ojo ese detalle, la productividad está impactada fuertemente en Pérez Celedón en este momento por el tema de cambio climático para ciertos cultivos, pero además hay una cosa que se llama precio, y bueno, ¿y los costos? Entonces, cuando usted coloca todas esas variables para modelar los rendimientos, evidentemente tiene, digamos, bueno, primero que modelar y después un poco rezar y presionarse y decir, bueno, que se cumpla esto para poder cancelar efectivamente el proyecto. Entonces, son variables que hay que considerar, y eso, lo que más nos conviene a todos es tener estabilidad en estos indicadores para poder proyectar con éxito entonces el repago, perdón, de un proyecto. Y esto nadie lo puede garantizar, como todos sabemos. No quiero aquí tampoco sorprender a nadie porque todos lo saben, si no se hace algo con lo que está pasando con las finanzas públicas de este país, lo que sí les puedo asegurar es que algo va a pasar en la economía, y ese pasar va a implicar un impacto negativo para los que menos tienen y para los que más deuda tienen, de manera tal que entonces hay un tema de rendimientos. Los que estamos en esto de proyectos con los productores, yo trabajo ahorita con 7.500 productores, 5.500 productoras y productores de café. Estamos trabajando con un proyecto desde hace 6 años de cacao, y bueno, 2.800 productores y productoras de caña de azúcar. Lo más complicado es establecer parámetros en ese sentido de futuro. Así que, bueno, ahí hay que asumir riesgos, no hay otra. Disculpas para los señores que han tenido pues, la gentileza de levantar la mano para participar. Manuel nos ha indicado, agradecer a Juliana, agradecer a Christopher, agradecer a Saúl, y bueno, que tengan todos muy buena tarde y éxitos en el presente proyecto. Recuerden que la fase, muchísimas gracias.